Gabriel, aprovechándose de que yo lo quería, solía pedirme la ruptura con frecuencia. Cada vez, yo hacía todo lo posible por retenerlo. La última vez que él pidió terminar, lo miré durante mucho tiempo y luego dije que sí. Después de 5 años, finalmente agotó por completo el amor que yo sentía por él. Capítulo 1. El día que Gabriel me pidió romper, en realidad fue por una tontería. Su amiga de la infancia, Sofía, cumplía años y justo había regresado de estudiar en Estados Unidos. Así que Gabriel y su grupo de amigos de toda la vida habían planeado reunirse para celebrar el cumpleaños de Sofía y, de paso, darle la bienvenida. Pero ese día, Gabriel se olvidó de contarme sobre eso. Ya cuando estaba a punto de salir, yo ya había preparado la comida, había hecho su sopa favorita, la había cocido durante horas. Le pedí que bebiera un poco antes de irse, mientras se cambiaba los zapatos en la entrada. Me respondió de forma distraída, no tengo tiempo, me voy ya. Cuando terminó de ponerse los zapatos y estaba por salir, lo llamé. Él se dio la vuelta. La pared de mármol negro detrás de él hacía resaltar aún más su figura alta y apuesto rostro. Su expresión mostraba algo de impaciencia. Me acerqué con la sopa en las manos. Le agarré la muñeca y le dije, te levantaste tarde y tienes el estómago vacío. Vas a beber alcohol. Toma un poco de sopa para asentar el estómago. Chasqueó la lengua con fastidio y dijo, ¿puedes dejar de controlarlo todo? De verdad, es muy molesto. Dicho eso, agitó la mano. Sé que probablemente no fue intencional, pero yo todavía tenía fiebre y no tenía mucha fuerza en las manos. Así que con ese movimiento, el tazón de sopa que sostenía se cayó al suelo de mármol y se rompió, salpicando líquido y fragmentos de porcelana por todos lados. Hubo un instante de silencio. Me quedé quieta un momento. Mi mirada pasó del desastre en el suelo a su rostro. Traté de mantenerme calmada. Incluso sonreí levemente. Le pregunté, ¿estás tan impaciente hoy porque Sofía ha vuelto? Escuché que está soltera otra vez. Antes de estar conmigo, Gabriel había perseguido a Sofía durante mucho tiempo, tanto directa como indirectamente. Después de que Sofía tuvo novio, él, con el corazón roto, me aceptó y empezamos a salir. Ya han pasado 5 años desde entonces. Mi comentario tocó su punto débil. Durante todos estos años, Sofía seguía siendo la persona más especial para él. Mencionar siquiera su nombre era como una profanación. Como era de esperarse, se alteró de inmediato. Su apuesto rostro mostró una expresión de impaciencia. Frunció fuertemente el ceño. Molesto, Diana, ¿qué quieres decir? ¿Estás dudando de mí? ¿Puedes dejar de imaginar cosas por cualquier tontería? Eres insoportable. Si tienes algún problema, entonces terminemos. Él solía decirme que termináramos. Ya era como una muletilla para él. Para él, romper no era un evento en sí, solo otra forma de expresar su irritación. Cada vez que lo decía, yo lo convencía de quedarse, pero esta vez, después de que lo dijo, lo miré fijamente durante un buen rato, y luego sonreí suavemente. Le dije, está bien, Gabriel. Su expresión mostró una leve sorpresa, pero no me respondió. Se dio la vuelta y se fue. Tenía prisa. No podía llegar tarde al cumpleaños de Sofía. Capítulo 2. No me tomó mucho tiempo empacar mis cosas. Gabriel en realidad no era muy partidario de que yo invadiera su espacio, así que en su casa tenía muy pocas pertenencias. Después de limpiar el desastre en la sala, miré la sopa que quedaba y la guardé en el refrigerador. Probablemente sería la última vez que cocinara para Gabriel. Cuando todo estuvo en orden, abrí WeChat. Quería despedirme bien de él. Después de todo, llevábamos 5 años juntos. Pero en el grupo de amigos que compartíamos, alguien envió un video. Estaban en una sala de karaoke. Las luces de neón daban un ambiente animado. Gabriel cantaba con una chica que no veía desde hacía mucho, pero que me resultaba muy familiar. Era Sofía. Cuando empecé a salir con Gabriel, escuché a sus amigos quejarse una vez de esa canción. Hoy te vas a casar conmigo. Decían que Gabriel y Sofía siempre la elegían cuando iban a cantar karaoke. No era porque tuviera un significado especial, sino porque cuando Sofía era pequeña, siempre corría detrás de Gabriel diciéndole que cuando creciera, se casaría con él. Esa canción era una broma recurrente entre sus amigos. Terminé de ver el video, y tras pensarlo un poco, cerré la ventana del chat de WeChat. Supuse que Gabriel no necesitaba ninguna despedida de mi parte. Con la maleta en mano, antes de salir miré una vez más la sala vacía y ordenada. Todo el caos que había causado nuestra discusión ya lo había limpiado, como si nunca hubiese pasado. Suspiré y empecé a sentir algo de gratitud por el regreso de Sofía, porque mientras Gabriel salía a recibirla y celebrar su cumpleaños, esas pocas horas me dieron la oportunidad de sacar todas mis cosas de su casa en paz y sin obstáculos. Pensé que me sentiría un poco triste. Después de todo, fueron 5 años, pero al llegar a casa, tal vez por el cansancio, me quedé profundamente dormida.
La llamada de Gabriel llegó a las 2 de la mañana. Seguramente había bebido bastante. Cuando está borracho, su voz suele elevarse ligeramente. Me preguntó, Diana, ¿no viniste a buscarme? Medio dormida. Respondí con desgano, estoy durmiendo. Hablamos mañana. Apenas terminé la frase, colgó de golpe. Duermo ligero. Después de esa interrupción, me quedé completamente despierta. Me pareció extraño que me llamara. Esa noche, al reencontrarse con su querida amiga de la infancia, debería haber actuado como su caballero y llevarla a casa. No esperaba que me llamara para reclamar por no haber ido a buscarlo. Aunque, pensándolo bien, tal vez era otra de sus apuestas con los amigos. Capítulo 3. Cuando recién comencé a salir con Gabriel, una vez él salió con unos amigos al bar. Ese día llovía, y yo no quería arruinar su ánimo ni el de sus amigos bebiendo juntos. Así que esperé en una librería justo frente al bar. Me preocupaba que regresara solo a casa estando borracho. Apenas salió, lo vi y me acerqué con el paraguas. Le sonreí y dije, Gabriel, vamos a casa. Siempre pensé que nosotros y a casa eran dos palabras cálidas. En ese momento, los amigos que estaban con él empezaron a bromear. Dios mío, Gabriel, ¿cómo lograste conquistar a una novia como Diana, tan apasionada y dulce? No necesitó conquistarme. Fui yo quien lo persiguió. Pero por mucho que los demás lo envidiaran, a él en realidad le molestaba bastante. Tal vez yo era demasiado buena con él, tan buena, que ya no había ni un poco de carácter ni desafío. Las personas, en el fondo, tienden a despreciar lo que tienen fácilmente. En ese entonces, él incluso me preguntó, Diana, ¿es que no tienes tu propia vida? La verdad es que estaba muy ocupada con el trabajo. En ese momento acababa de recibir una invitación para hacer mi propia exposición individual, aparte del tiempo que dedicaba a crear. Todo lo demás lo invertía en él. Recuerdo que le sonreí y le dije, tú también eres mi vida. En ese entonces, pensé que era una forma silenciosa de confesarle mi amor a lo largo del tiempo. Ahora que lo pienso, seguramente le resultaba molesto. Después, una vez esperé frente al bar mientras dibujaba, esperando que saliera para irnos juntos a casa. Cuando me vio, como era de esperar, sonrió un poco. Luego sus amigos le dieron a cada uno 100 yuanes y dijeron, volviste a ganar la apuesta. Gabriel había apostado con ellos que yo iría a buscarlo. Esta vez, probablemente perdió. Por eso estaba tan molesto y me llamó con tanta frustración. Me levanté de la cama. Fui a servir un vaso de agua y justo al regresar al dormitorio, me volvió a llamar. Tenía varias llamadas perdidas. Al responder, me sorprendí un poco. Le pregunté, ¿qué pasa? Del otro lado hubo una pausa. Su voz no revelaba ninguna emoción. Me preguntó, Diana, he vuelto. ¿Dónde están tus cosas? Me sorprendió que notara que ya había sacado todas mis cosas de su casa. Pensé que al menos tardaría un tiempo en darse cuenta. Con paciencia, le recordé suavemente, Gabriel, se te olvidó, terminamos. Lo dijiste tú mismo hace 7 horas. Y yo acepté. Él guardó silencio al otro lado del teléfono, justo cuando pensé que tal vez la llamada se había cortado. Soltó con algo de enojo, muy bien, pero no vuelvas a rogarme que volvamos. Capítulo 4. Gabriel no entiende que no voy a volver con él. Es extraño. Durante estos 5 años que estuve con él, nunca me sentí decepcionada ni cansada de la relación, ni tampoco tuve la intención de dejarlo. Pero ahora que me fui, dejándome llevar por la corriente, tampoco me siento triste. Carolina decía que mi amor por Gabriel era como el dinero que él tenía en el banco. Estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, comiendo papas fritas con una expresión de sabia, y dijo, Diana, tu amor por Gabriel es como el dinero en su cuenta bancaria. Él ha estado gastando y gastando sin hacer depósitos. Así que ahora la cuenta está en números rojos. Una metáfora bastante interesante. Creo que mi amor por Gabriel también ha llegado a ese punto de déficit. Carolina me preguntó qué pensaba hacer ahora. Me encogí de hombros y respondí, trabajar. Mi exposición individual ya tenía el lugar y los fondos confirmados. Necesitaba más o menos un año para viajar por varios países y, con mi pincel, dejar registro de los paisajes más hermosos que encontrara. La primera parada era el río Tinto. En España, como su fuente contiene pirita y cobre, todo su cauce tiene el color del vino tinto. Quiero intentar usar el agua de ese río como pigmento para mis creaciones. Tan solo pensarlo me emocionaba. Antes de irme, Carolina aún dijo, al verte así me quedo tranquila. Pensé que te pondrías triste al ver las publicaciones de Gabriel. Yo ya las había visto. Gabriel no era de los que publican mucho en redes. En nuestros 5 años juntos, tal vez solo subió unas pocas historias. Pero estos días, su perfil parecía una fiesta de Año Nuevo. Fotos con Sofía en diferentes sitios turísticos de la ciudad. Fotos comiendo todo tipo de platos juntos. Puedo entender que se sintiera feliz por el regreso de Sofía, pero la frecuencia con la que publicaba era tan alta que casi me hizo sospechar que lo hacía a propósito.
como si quisiera que yo lo viera, como si quisiera que me pusiera celosa, pero apenas surgió ese pensamiento, lo descarté de inmediato. Deslicé la pantalla del móvil hacia arriba y lo ignoré con una sonrisa. Carolina me miró con admiración y dijo, «Eres increíble. Has llevado al extremo lo que significa amar profundamente y saber soltar con frialdad. La fidelidad es la mayor muestra de respeto que puedo tener hacia una relación. La frialdad, en cambio, es mi forma de respetarme a mí misma». Sentada en el taxi de regreso, volví a ver las publicaciones de Gabriel. Esta vez estaba en el zoológico con Sofía. Subió una selfie con una alpaca. Salí del perfil y, tras pensarlo un poco, cambié mi foto de perfil. Mi foto era una que Gabriel había tomado. Fue en nuestro primer aniversario, cuando viajamos juntos. Yo estaba comiendo un helado y aparecí por accidente en una de sus fotos del paisaje. Gabriel la miró frunciendo el ceño, a punto de borrarla, pero a mí me encantó, así que la usé como avatar durante 5 años. Ahora la cambié por una foto de mi gato recién adoptado. Capítulo 5. Recibí el mensaje de Gabriel por WhatsApp justo antes de subir al avión. Era el día 14 desde que rompimos y cortamos todo contacto. Me envió un signo de interrogación, y luego preguntó, «¿Cambiaste tu foto de perfil?». Una simple oración, aunque no vi su expresión. Podía imaginarlo frunciendo el ceño con desagrado mientras miraba su celular. Lo pensé un momento. Apagué el teléfono y no respondí. Luego subí al avión rumbo a España. Pasé un mes muy agradable en el Río del Vino de España. Apagué el celular. Dejé de lado las redes sociales y los asuntos triviales, y me concentré plenamente en mi creación. Conocí a una persona muy interesante. Se llama Leo. Lo conocí cuando tenía los pantalones arremangados y estaba recogiendo lodo del río, que es la materia prima para mi pintura. De repente, me rodeó la cintura por detrás y me levantó. Pensé que era un asaltante, aunque me asusté por un instante. Reaccioné con rapidez y le estampé el lodo que tenía en las manos directamente en la cara. Su cara quedó cubierta de barro rojo. No podía abrir los ojos, pero aún así me sostenía con firmeza. Luego abrió la boca y dijo en inglés, «It will all be over soon. You have a long lifetime». Estaba tratando de convencerme de que no me suicidara. Pensó que me había metido al río para quitarme la vida. Dejé de resistirme. Mis nervios se relajaron. Y me hizo algo de gracia. Le di unas palmadas en las manos que rodeaban mi cintura y le dije que solo estaba recogiendo barro. Así fue como nos conocimos, literalmente chocando. Como no podía ver el camino por el barro que le lancé a la cara, lo guié hasta una fuente de agua limpia cercana para que se lavara. Una vez que se limpió, descubrí que tenía un rostro muy apuesto, y resultó ser también chino. Encontrarse con un compatriota en tierra extranjera siempre es una grata sorpresa. Cuando todo estuvo en orden, me disculpé con algo de culpa, pero él fue bastante despreocupado. No se molestó en absoluto. Su sonrisa era brillante y carismática. Un caballero muy jovial. Me levantó el pulgar y elogió mi buen sentido de autoprotección y mis reflejos. Según me contó, estaba de vacaciones en las playas del sur de España, y al pasar por la carretera A461 en la provincia de Huelva, me vio en el río. Pensó que quería suicidarme y, con la idea de que salvar una vida es más meritorio que construir una pagoda de 7 pisos, corrió a abrazarme. Casi termina ciego por su buena acción. Cuando escuchó mi concepto artístico, se mostró muy interesado. Es una persona muy curiosa. Al final, cambió su itinerario sobre la marcha porque quería ver si el pigmento que yo preparaba, mezclando el agua y el lodo del río del vino, podía reproducir fielmente el paisaje local. Yo acepté su petición con naturalidad. Es una persona muy correcta y con mucho sentido de los límites. Sabe mantener una distancia adecuada en lo social, sin resultar invasivo. Así que convivimos muy cómodamente. Por ejemplo, nunca me interrumpía cuando estaba concentrada en mi creación. A veces me invertía el día y la noche, olvidándome de dormir o comer. Él pedía al personal del hotel que me dejara la comida fuera de la habitación, con 3 golpecitos suaves en la puerta, sin más molestias. Capítulo 6. Cuando salí de la habitación, ya había pasado más de medio mes. La hija del dueño del hotel estaba coqueteando con Leo. Parece que la gente local lo apreciaba mucho. Él la rechazó con mucha elegancia, y luego me miró, me examinó de arriba a abajo, con una leve sonrisa, y dijo, «Cuando tu obra se exhiba, nadie imaginará lo que vivió la artista detrás del cuadro». También sonreí. Estaba cubierta de pintura y barro, tan desaliñada como si me hubieran sacado recién de la tierra. Pero acababa de terminar una obra de la que me sentía muy orgullosa. No me molesté por la broma de Leo. Levanté la cabeza y le sonreí con entusiasmo, y le pregunté, ¿no sentías curiosidad? Ha llegado el momento de saciar tu curiosidad. Él me miró, y por alguna razón se quedó ligeramente pasmado. Luego lo llevé a mi estudio, una pintura de 2 metros de largo que reproducía con todo detalle el paisaje a lo largo del río del vino. Cuando entró,
La sorpresa y admiración en sus ojos satisfizo perfectamente mis expectativas. La contempló un buen rato, y luego se volvió hacia mí con seriedad y dijo: «Es un honor ser el primer espectador de esta obra». Después de eso lo invité a comer, como agradecimiento por su silencioso cuidado durante esos días. 3 días después nos separamos. Ambos somos personas espontáneas y libres. Ni siquiera nos pedimos los contactos. Para nosotros, el otro fue solo un toque de color inesperado en este viaje, una persona inesperada en esta travesía. Él, satisfecho con su curiosidad, retomó su plan de viaje. Yo planeaba quedarme unos días más antes de volver a casa, pero nos encontramos de nuevo en el vuelo de regreso. Tuve suerte, la azafata me subió a primera clase. Cuando entré, pensé que me había confundido de persona, ya que antes de separarnos Leo dijo que se quedaría 2 semanas más. Él también se sorprendió al verme, luego me miró con resignación y se encogió de hombros, diciendo: «Mi empresa está en crisis. Tengo que volver para tomar el control». No pude evitar sonreír. Llegamos a Q-City a las 2 de la madrugada. El chofer de Leo ya lo esperaba fuera del aeropuerto. Con mucha caballerosidad me preguntó si no es una molestia: «¿Te puedo llevar a casa primero?». Lo pensé un momento. No me mostré reticente y acepté agradecida. El coche se detuvo frente a mi edificio. Me bajé y le agradecí a Leo. Como llevaba mucho equipaje, bajó con elegancia del coche para preguntarme si necesitaba ayuda para llevarlo hasta el ascensor. Estaba dudando, cuando de repente, desde las sombras junto al parterre de arbustos, alguien me llamó. Diana. Capítulo 7. Era Gabriel. Su tono no dejaba entrever ni enojo ni alegría. Me giré y vi que más de la mitad de su cuerpo estaba oculto en la sombra. Caminó lentamente hasta que la luz lo alcanzó. Después de más de un mes sin vernos, había adelgazado bastante. Su mirada pasó de Leo a mi rostro, y luego soltó una risa sarcástica. Dijo: «Ahora entiendo por qué querías romper conmigo. Resulta que estabas siéndome infiel». Me esforcé por mantener la calma. Primero le agradecí a Leo y me despedí de él. Solo habíamos sido unos desconocidos que se encontraron por casualidad en España, y ya era mucho agradecerle por haber cuidado de mí durante esos días. Él también fue considerado. Miró a Gabriel y me preguntó si necesitaba ayuda. Al ver que negué con la cabeza, se marchó con cortesía y educación, dándome espacio para manejar la situación. La mirada de Gabriel estaba fija en mí, casi con fiereza, como una bestia rabiosa, pero también parecía un gato callejero a punto de ser abandonado. Su agresividad fingida no era más que un disfraz para ocultar su ansiedad. Me preguntó: «¿Rompiste conmigo porque te enamoraste de otro?». No sé por qué, pero me sentía agotada. Quizás era el cansancio acumulado de todos estos años complaciendo sus emociones. Siempre era educado, cortés y distante con los demás, pero conmigo se mostraba como si todo le fuera debido, con una superioridad arrogante. Estaba realmente harta. Aún así, me esforcé por estabilizar mi tono y le expliqué con paciencia: «Gabriel, fuiste tú quien propuso terminar. Leo y yo solo somos unos desconocidos que nos cruzamos en España. No puedes seguir». Dudé un momento, pero no encontré las palabras adecuadas. Tal vez fue mi tono lo que sorprendió a Gabriel. Se quedó en silencio, y por un instante vi un destello de dolor en sus ojos. Luego de un largo rato, habló con una voz muy baja, casi susurrando: «Tal vez, en los 5 años que estuvimos juntos, era la primera vez que lo veía mostrarse vulnerable». Dijo: «Carolina me dijo que volvías esta noche. He estado esperándote desde las 6 de la tarde hasta ahora». «Diana, ¿no me respondiste el WhatsApp?». Hizo una pausa y preguntó: «Durante este mes que estuvimos separados, ¿pensaste en mí alguna vez?». No esperaba que hiciera esa pregunta. Me sorprendió un poco, pero al repasar mentalmente el último mes de mi vida, solo sentí una profunda satisfacción por mi proceso creativo. Ni una sola vez, ni una sola. Pensé en Gabriel. Solo pude quedarme en silencio. Bajo la luz del farol, me miraba fijamente, como si intentara leer mi corazón a través de mis expresiones. Después de un rato, se rió con amargura, y se engañó a sí mismo diciendo: «No te creo». Capítulo 8. Gabriel tenía esa confianza de quien no acepta la verdad. Lo había querido por mucho, mucho tiempo, tal vez demasiado, tanto que ya no lograba recordar qué fue lo que me hizo enamorarme de él en primer lugar. Era como si todos los sentimientos que tuve por él hubieran quedado sepultados por los años. Lo que vino después, mi paciencia, mi cuidado, no eran más que el residuo inercial del amor de tantos años. Siempre supe que a él le gustaba su amiga de la infancia, Sofía. Solo se dio por vencido la noche en que Sofía se fue al extranjero con un profesor de la universidad. No sé si todos los amores juveniles son así de valientes y temerarios. Aquella noche fue solo al aeropuerto, y vio cómo ese profesor tomaba de la mano a Sofía y ambos entraban riendo por la puerta de embarque. Se quedó sentado en el aeropuerto hasta que cayó la noche. Las luces de neón brillaban deslumbrantes, dejando su tristeza completamente expuesta. Pasó mucho tiempo antes de que se levantara y saliera del aeropuerto.
Yo lo había estado siguiendo todo el tiempo, preocupada. Esa noche descargó toda su rabia y tristeza sobre mí. Me gritó, ¿me estás siguiendo para burlarte? Lárgate. Yo estaba a unos 50 metros detrás de él. Le respondí tranquilamente, solo estoy preocupada por ti. Esa noche caminó desde el aeropuerto hasta el dormitorio, más de 10 kilómetros, y tardó toda la noche. Fue, probablemente, su noche más miserable. Yo lo seguí en silencio, acompañándolo todo el camino. Al llegar al edificio del dormitorio, ya de mañana, no sé por qué se giró y me preguntó, ¿de verdad te gustó tanto? Entonces vamos a estar juntos. Me sorprendí. Luego, sonreí. Desde ese día estuvimos juntos. Han pasado ya 5 años. Carolina solía decir que yo era una pagafanta, pero yo creo que simplemente actuaba según mi corazón. La vida es corta. Solo quería hacer lo que deseaba. Aquella vez, cuando Gabriel me preguntó si quería estar con él, durante los segundos que me quedé en silencio, me hice 4 preguntas. ¿Sabes que a Gabriel le gusta otra persona? Sí. ¿Sabes que Gabriel no te quiere a ti? Sí. ¿Te arrepentirías si lo rechazas? Sí. ¿Quieres tenerlo? Sí. La respuesta era tan simple. Es como ese dicho, una fruta forzada no es dulce, pero si no la pruebas, ¿cómo sabes si es dulce o no? Sabía con total claridad y frialdad lo que estaba haciendo. Así fue hace 5 años cuando decidí estar con él. Y así fue ahora, 5 años después, cuando decidí terminar. Logré lo que quería, en comparación con aquellos que nunca llegaron a estar con la persona que amaron. No sé si soy afortunada o desafortunada, pero al menos, sé soltar lo que ya no quiero. He dejado atrás a Gabriel. Capítulo 9. Gabriel seguía parado frente a mí. Su figura alta y esbelta bloqueaba por completo la luz del farol. Se inclinaba para mirarme desde arriba, como si tuviera que encontrar en mi rostro ese dolor disfrazado de fortaleza. No sé por qué, pero de pronto le pregunté, Gabriel, ¿te acuerdas de la primera vez que me pediste terminar? Probablemente no esperaba esa pregunta, así que se quedó atónito por un instante. La primera vez que me pidió terminar fue cuando llevábamos juntos algo más de 3 meses. Lo hizo por WhatsApp. Después de escribirlo, se olvidó del asunto y se fue con sus amigos de viaje a Tíbet por 7 días. El día que volvió, yo estaba esperándolo abajo de su residencia estudiantil. Aquel día llovía, mi cabello y mi ropa estaban empapados. Además tenía fiebre. Cuando él me vio, se llevó un susto y preguntó, ¿qué haces aquí? En ese momento, en realidad me sentía bastante triste, pero aún así le sonreí. Supongo que se le ablandó el corazón. Además de que él también estaba devastado por Sofía. Para él, estar con cualquiera era igual, así que volvimos a estar juntos. Le pregunté, Gabriel, en esos días que estuviste en Tíbet después de nuestra primera ruptura, ¿hubo algún instante en el que te acordaras de mí? Suspiré y dije, lo que yo siento ahora, es igual a lo que tú sentiste en ese entonces. Su expresión se volvió cada vez más sombría mientras hablaba, hasta que finalmente dio unos pasos hacia atrás, se dio la vuelta y se fue. Desde su punto de vista, el hecho de que esta noche se rebajara a venir a buscarme ya era una muestra suficiente de consideración y cara para mí. Que yo me atreviera a rechazarle era, para él, una falta de respeto. Así que su enojo era comprensible. Cuando Carolina se enteró de que Gabriel había venido a buscarme, se mostró sorprendida y me preguntó, ¿no será que después de perderte, Gabriel se dio cuenta de que en realidad estaba profundamente enamorado de ti? Me limité a sonreír sin decir nada. Más que decir que se había enamorado de mí, era más bien que su deseo de posesión estaba actuando. Esa novia humillada, una pagafanta que siempre giraba a su alrededor. Tras la ruptura recogió todas sus cosas sin decir palabra y desapareció completamente de su mundo. Sin WhatsApp, sin pedir reconciliación, sin los habituales mensajes cariñosos ni cuidados constantes. Era como ese perro mascota que siempre gira a tu alrededor moviendo la cola. Y un día al volver a casa, descubres que ya no te presta atención. Sin duda, sentirás curiosidad y agitarás un hueso de carne frente a él para ver cómo reacciona. Para Gabriel, yo era ese perro mascota. Él vino a buscarme solo porque mi actitud tras la ruptura lo sorprendió. Así que agitó un hueso frente a mí para ver si yo seguía bajo su control. Estoy segura de que si yo mostraba siquiera un poco de nostalgia o afecto, él perdería el interés al instante y se daría la vuelta para marcharse. Carolina dijo que yo estaba pensando demasiado. No le respondí. Capítulo 10. Gabriel empezó a aparecer con frecuencia en mi vida. Es gracioso. Después de romper, empezó a buscarme más seguido que en todo un año cuando aún estábamos juntos. Al principio, fue por un oso de peluche que olvidé llevarme de su casa. Ese fue el primer regalo de cumpleaños que me dio Gabriel, porque me gustaba abrazarlo cuando dormía. Era una reacción inconsciente. Luego me regaló ese oso para que pudiera abrazarlo por las noches. Por teléfono, me preguntó, ¿vienes tú a recogerlo o te lo llevo yo?
Me detuve un momento y respondí, no hace falta, tíralo por favor. Gabriel guardó silencio un buen rato. Justo cuando iba a colgar, añadí, si encuentras algo más mío, deshazte de ello directamente. No hace falta que me lo digas. Él no respondió. Esa noche, recibí una llamada suya. No contesté al principio. El teléfono sonaba insistentemente. Suspiré y al final respondí. Estaba borracho, lo cual me sorprendió un poco. Él siempre había sido una persona muy contenida en público y nunca bebía hasta perder el control. Borracho. Hablaba con dificultad. Aún tienes cosas en mi casa. Con paciencia le respondí. No las quiero. Tíralas, por favor. Hice una pausa. Gabriel, no vuelvas a llamarme en medio de la noche. No volveré a contestar. Él parecía no escucharme. El collar. Ese collar que te gustaba. El diseñado por Xar. Lo compré. Se te olvidó llevártelo. Ese collar fue el regalo que mencioné para nuestro 5º aniversario. 2 semanas antes del día le había dicho que me gustaba ese diseño de Xar, por su significado. Ella lo había diseñado inspirándose en su relación de 5 años con su novio. Por eso tenía valor simbólico. Gabriel asintió en aquel entonces, pero cuando llegó el aniversario, no solo olvidó el collar, también se olvidó por completo de la fecha. 3 días después, Sofía regresó de Estados Unidos. Lo único que tenía en mente era celebrar el cumpleaños de su amiga de la infancia, prepararle un regalo y darle la bienvenida con una cena. Después, terminamos. Mira, resulta que dejé de amarlo simplemente por la acumulación de todos esos pequeños momentos. Mi voz se volvió fría. Ya es demasiado tarde, Gabriel. Al otro lado del teléfono había alboroto. Alguien le quitó el móvil y se escuchó la voz de uno de sus amigos, disculpándose con resignación. Diana, lo siento. Gabriel está borracho. Dudó un instante y preguntó, ¿parece realmente afectado? ¿De verdad no hay ninguna posibilidad de que vuelvan? Colgué. Después de colgar, abrí los ojos y miré al techo. Decir que no sentía nada sería mentir. Después de todo, lo amé de verdad. Solo me sentía un poco melancólica. El cambio en su actitud era tan extremo que no podía reconciliar al Gabriel frío y distante de antes con este Gabriel de ahora. Su ternura y consideración siempre llegaban en el momento menos oportuno. Capítulo 11. Después de aquella llamada, Gabriel desapareció por mucho tiempo. La siguiente vez que lo vi fue 3 meses después. Terminamos a comienzos del verano, y de repente ya era pleno otoño. El clima era frío y melancólico. Llevaba un abrigo largo negro, aunque ya habíamos roto. No podía negar que físicamente seguía siendo muy atractivo. Estaba apoyado en la entrada de mi conjunto residencial y estaba fumando. Gabriel solía fumar mucho justo después de que Sofía se fuera al extranjero con su profesor para seguir estudiando. Tabaco, alcohol, noches sin dormir. Al final se destruyó tanto que terminó en el hospital. Tras salir, empezó a controlarse casi de forma automática. No sabía por qué había recaído. Escuchó mis pasos y levantó la vista para mirarme. Tenía una expresión cansada. Me miró y dijo, perdón, sé que estoy molestando, pero mi madre viene a City este fin de semana, y aún no le he contado que rompimos. Era curioso, aunque Gabriel nunca me quiso realmente. Su madre siempre me había tenido mucho cariño. La primera vez que nos conocimos, incluso se quitó el brazalete de jade que llevaba y me lo regaló. Después de la ruptura, lo dejé sobre la mesita de noche de Gabriel. Su madre tiene una afección cardíaca. Dudé un momento, y él me miró con una expresión que por primera vez parecía suplicar. Solo son 2 días. Después se lo iré explicando poco a poco. Asentí con cierta vacilación. Cuando me vio asentir, suspiró aliviado. Luego dio 2 pasos hacia atrás, como respetando mi espacio, y dijo, gracias. Antes de irse, me entregó una bolsa que llevaba en la mano. Ya está haciendo frío. Deberías cuidar tu garganta con anticipación. Es una dolencia de siempre. Mi garganta suele inflamarse con frecuencia al pasar del otoño al invierno. Cada año, Gabriel le pedía a un amigo que le trajera un suplemento desde Australia que, si se tomaba a tiempo, lo prevenía sin problemas. No me esperaba que aún lo recordara. Sostuve esa bolsa en la mano, viéndolo alejarse, y de pronto, de una manera sutil, me invadió una sensación difícil de definir, una mezcla de emociones. Capítulo 12. La madre de Gabriel se quedó solo 2 días. Para no levantar sospechas, llevé algunas de mis cosas a su departamento. Cuando ella se fue, empecé a empacar todo para llevármelo. Gabriel me siguió en silencio. Justo cuando iba a bajar por las escaleras empujando la maleta, me sujetó la mano de repente. Era alto, con facciones marcadas. Cuando no mostraba expresión, parecía frío y distante. Tenía los ojos bajos, así que no podía adivinar lo que sentía. Me preguntó, ¿no puedes quedarte? Hizo una pausa y levantó la cabeza para mirarme. Con tono contenido, explicó, entre Sofía y yo no hay nada. Admito que cuando volvió me removió un poco por dentro.
pero eso fue solo una reacción natural hacia alguien que alguna vez me gustó. Nunca pensé en estar con ella. Su voz, sorprendentemente, tenía un leve temblor. Se tomó un momento antes de continuar. Fue un error decir que quería romper contigo. No volverá a pasar. Diana, dame una oportunidad. ¿Puedes? Nunca lo había visto así, confundida y alterada. Me di la vuelta para marcharme, tal vez por tener la cabeza llena de cosas. Al girar pisé mal un escalón y caí rodando por las escaleras. Me fracturé la pierna. Gabriel estuvo conmigo todo el tiempo en el hospital, ayudándome a gestionar la hospitalización y cuidándome. Cuando salí de la operación, estaba dormido al lado de mi cama. Las camas estaban escasas en el hospital. En cada habitación había 4 pacientes. Su cuerpo grande estaba encajado entre 2 camas, sin espacio para estirarse. Se veía algo patético, incluso dormido. Fruncía el ceño, sin paz. Su otra mano descansaba sobre la mía, como si temiera que si me movía por la noche, él pudiera despertarse de inmediato. Pensé un momento, y no aparté mi mano. La anestesia de la pierna comenzaba a perder efecto lentamente, y el dolor que iba en aumento me mantenía despierta, con los ojos abiertos. Recordé algo que había ocurrido hacía mucho. Acababa de graduarme, con el título de estudiante destacada de la Facultad de Arte. Un inversionista de una galería me invitó a cenar. Yo era joven, aún sin mucha experiencia ni defensas, y pensé que realmente estaba interesado en mi talento. No fue hasta que me sirvió la tercera copa y me puso la mano en el hombro que entendí sus verdaderas intenciones. Fingí ir al baño y desde allí llamé a Gabriel. Después de escuchar lo que le conté, me dijo que no saliera del baño. Luego vino en persona. Le rompió una botella de licor en la cabeza al inversionista. Ese hombre ni siquiera sabía que Gabriel era mi novio. Había acosado o forzado a tantas chicas que probablemente pensó que solo era otro novio furioso buscando venganza. Gabriel me dijo que no saliera, intentando minimizar el daño a mi reputación en el medio. Más tarde me enteré de que ese mismo día Gabriel tenía la entrevista final con la empresa que más le interesaba. Después de haber pasado las 3 primeras rondas, iba a reunirse con el director. Y aún así, vino. Después, jamás me echó en cara ese incidente ni usó lo que pasó para reprocharme que por mi culpa perdió esa oportunidad. No sé por qué, pero en ese momento, de repente, volví a pensar en todas las cosas buenas que tuvo, en ese terreno tan árido que fue nuestro amor. En realidad también hubo momentos hermosos. Para ser sincera, empecé a vacilar. Capítulo 13. Él se quedó conmigo en el hospital hasta que me dieron de alta. Yo ya le había dicho que no hacía falta, que Carolina vendría a acompañarme. En realidad, quería cortar de una vez por todas, pero él insistió en asumir parte de la responsabilidad. Decía que si me había caído por las escaleras, en parte también era por su culpa. Al enterarse de que Gabriel estaba conmigo, Carolina dijo que tal vez teníamos posibilidades de reconciliación, así que bromeó diciendo que ya no vendría al hospital. La abuela de la cama de al lado nos miraba sonriendo y me preguntó: «Muchachita, tu novio es muy responsable. Ya no hay muchos hombres buenos como él hoy en día». Le devolví la sonrisa. Al levantar la vista, vi a Gabriel parado al pie de la cama, mirándome con cierta ansiedad. Al rato, de repente sonrió. Su sonrisa se desbordó desde las comisuras de los ojos hasta los labios. No fue hasta que salimos del hospital y nos subimos a su coche que se volvió hacia mí y dijo: «Estoy muy feliz, Diana. Cuando esa señora dijo que yo era tu novio, tú no lo negaste». Abrí la boca. En realidad, simplemente me pareció innecesario corregirla. Después de todo, él había estado conmigo todo ese tiempo, y si le explicaba a una extraña que no era mi novio, inevitablemente vendrían más preguntas. Ya íbamos a salir del hospital, y yo solo quería evitar más complicaciones, pero al ver la sonrisa en la comisura de sus labios, suspiré y no dije nada. Gabriel aún quería seguir adelante. Si se tratara del Gabriel de ahora, en realidad yo sí estaría dispuesta a intentarlo. ¿Es posible recuperar ese amor perdido entre el polvo de los años? Ese pensamiento se mantuvo en mi mente hasta que Gabriel me llevó a su casa. Aquel día, al caer por las escaleras, lo hice tan de repente que todo mi equipaje seguía en su casa. Su madre me había traído la última vez unos pescaditos secos que me encantaban. Así que después de salir del hospital fuimos a su casa a recoger mis cosas. Pero al abrir la puerta, vi a Sofía. Llevaba puesto un delantal, sostenía una espátula en una mano. Tenía una actitud de dueña de casa y sonreía con amabilidad. «Ay, Gabri, ya volviste. Dijiste que ibas a acompañar a Diana a salir del hospital y pensé que seguro no les daría tiempo de comer». «Pasen, pasen». Nos hizo señas para entrar. En su muñeca llevaba el brazalete de jade que la mamá de Gabriel me había regalado, el que yo dejé en su mesita de noche después de nuestra ruptura. Desplacé mi mirada del brazalete al rostro de Gabriel, y entonces, parada en la puerta, de repente me reí. Fue una risa ligera, liberadora.
En ese momento supe con total certeza que entre Gabriel y yo, en esta vida, jamás sería posible. Tanto hace 5 años como ahora, 5 años después, cuando estábamos juntos, la que siempre desentonaba era yo, pero no importa, ya no me afecta. Me quedé en la puerta, con cortesía y distancia, y rechacé, no hace falta, tengo prisa por volver, no quiero molestar. Luego giré la cabeza hacia Gabriel, no voy a entrar, por favor saca mis cosas. Gracias. Él estaba un poco pálido, miró a Sofía, luego a mí. Antes de entrar a por mis cosas, me dijo, luego te explico. No le respondí. Una vez dentro, la sonrisa en el rostro de Sofía fue desvaneciéndose poco a poco. Me miró con hostilidad, como si fuera una intrusa. Su sonrisa era como una serpiente venenosa. No vas a hacer que pierda la apuesta, ¿verdad? Fruncí el ceño, confundida. Ella sonrió y explicó, el día que regresé al país, dijeron que tú y Gabri habían roto. Todos los amigos de Gabri dijeron que no pasarían 3 meses antes de que volvieras arrastrándote. Luego extendieron la apuesta a 6 meses. Gabri y sus amigos apostaron que regresarías. Solo yo aposté que no. Pronunció cada palabra con claridad. ¿No vas a hacerme perder? La miré sin responder, y solo le dije con frialdad, no sé si tú vas a perder, pero sé que los amigos de Gabriel deben haber ganado cuando tu profesor N.E. te abandonó y no tuviste más remedio que volver. Todos ellos estaban apostando si tú regresarías como una pretenciosa coqueta para que Gabriel te recogiera los pedazos. Sonreí al ver su rostro pálido y añadí, y por lo que veo, parece que todos ganaron. Gabriel justo salió con mi equipaje. Lo tomé y sonreí. Gracias. No hace falta que me acompañes. Carolina viene a recogerme. No los molesto más. Finalmente, miré a Gabriel y le dediqué una sonrisa de alivio. Le dije, Gabriel, si quieres que conserve un buen recuerdo tuyo, por favor, te lo ruego, no vuelvas a contactarme. Esa fue la última frase que le dije, y también la última vez que lo vi, y supongo que fue la última cosa buena que hizo por mí. Capítulo 14. 2 años después vi a Leo en una exposición de arte. Estaba detenido frente a mi pintura, Río Rojo y Vino. Me acerqué a su lado para mirarla junto a él. Después de 2 años sin vernos, no hubo saludos de cortesía, como si fuéramos viejos amigos de toda la vida. Él ladeó la cabeza, me miró con una sonrisa y dijo, vi en las noticias que ibas a tener una exposición, así que vine, tal como lo imaginaba. Eres igual de brillante. Hizo una pausa y, sonriendo, preguntó, ¿puedo invitar a esta artista a cenar después de la exposición? Le devolví la sonrisa y dije, por supuesto que sí. El tiempo pasa, las estaciones cambian. Tras la caída del sol siempre hay luna, tras la primavera vienen el verano, el otoño y el invierno. La vida es así de larga, con muchos paisajes que uno tiene que recorrer poco a poco por sí mismo. En cuanto al futuro, solo si uno lo intenta, podrá saber la respuesta.